Y aunque no me tire el video final, me quita ese video final. Vamos a este tiempo. No puedo irme. Tú hiciste un lío en la red el otro día y hablaste que Jesús no era carpintero. Yo quiero que tú utilices a Mi Mejor Temporada como plataforma para tú pedirle disculpas al país. Y borre ese video en vivo. Vamos a pedirle disculpas con la Biblia en la mano. Ok, dale. Marcos capítulo 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a estudiar, a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban. Ok, vamos a empezar por parte. ¿Qué era lo que estaba haciendo? ¿Enseñando a dónde? En la sinagoga. Ok, el que no conoce cultura bíblica no sabe que para tú enseñar en la sinagoga no es igual que hoy. No. Que tú, ahora el que tiene la barriga echa para adelante y dije que habló 2 o 3 lenguas, se encaramó en los abanico y 2 dio frifla, dije que va a enseñar. No. Para tú enseñar en la sinagoga, primero tenía que ir a una escuela rabínica. Primer punto. Primer punto. Segundo punto, para tú enseñar en una sinagoga, escucha bien, tenías que formarte, y para formarte como rabino, tú tenías que pagar demasiado dinero. El equivalente al 30 talentos. ¿Tú sabes cuánto era el trabajo? De 30 años. Wow. Para poder aprender ahí. Es que no es como ahora, porque ahora cualquiera que se convierte, yo era brujo a la semana entrando del púlpito. Así es. Allá no. Entonces, si Jesús está oficiando en la sinagoga, era porque era rabino. Primer punto. Entonces, cuando tú dices, la gente que dice, por ejemplo, alguien podía contradecirte con ese tema y decirte, es que él estaba enseñando porque aparte él era hombre, pero también era hijo de Dios. No, ahí es que voy. Quizá a esa parte era que iba. Le dio la capacidad. Sí, porque la enseñanza que él no era de su padre. Vamos por partes, señores. No, tiene que aprender de la Biblia. Vino con las líneas de la tierra. Mira aquí también lo que dice. Y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo es que pregunta Marcos? ¿No es este el carpintero? Pero mira lo que dice Mateo. Mateo dice algo diferente. Oye lo que dice Mateo. A que tú veas. Mateo dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Es una cuestión de ¿Hay una contradicción? Claro. Sí. Sí. Entonces Marcos dice, pregunta, o sea, la pregunta, una pregunta retórica. ¿Por eso no es el hijo del carpintero? Sí, porque si tú tienes un taller hasta aquí normal en esta vida, Oye bien. Tu papá tiene un taller, van a decir que tú haces lo mismo. Mateo pregunta que si ese no es el hijo del carpintero, pero Marcos pregunta que si ese no es el carpintero. Mira que era lo que pasaba. La Biblia y los evangelios, tenemos que estar claros con esto, está llena de modismos. Por ejemplo, nosotros tenemos expresiones dominicanismos que solamente lo entendemos nosotros. Así es. Entonces la Biblia también tiene hebraísmos y aramaísmos que solamente lo entiende el que maneja el idioma o la cultura. Exacto. La palabra, la expresión carpintero o hijo del carpintero se utilizaba en Israel, escucha bien, específicamente, oye bien, para hablar de un estudioso de la Torah. ¿Cómo yo lo puedo comprobar? En la tradición rabínica, en la tradición de Israel, cuando se hablaba, por eso es que tú no vas a encontrar, por ejemplo, otros evangelios que hablen de este tipo de cosas, porque este tipo de expresión, tú no la vas a entender tampoco si tú no manejas el arameo, por ejemplo, que es mi caso, o la cultura de Israel en general. Pero escucha aquí, cuando tú tenías 40 años estudiando, escucha bien, 40 años de estudio, no es como ahora, vuelvo y te digo que todo el mundo ahora que va a YouTube, ve un video y viene y explica. Bueno, los rabinos, oye, cuando tú cumplías 40 años estudiando, te enseñaban 2 cosas. Número 1, la apocalíptica. Por eso cuando Apocalipsis... Como tenía 40 estudiando. 40 años estudiando, no 40 años de edad. Por eso no tiene 40. Ahí es que voy, que por eso yo digo que un milagro. Cuando Juan escribe Apocalipsis, los romanos dijo, se volvió loco este tipo. Nadie entendía. ¿Tú sabes por qué? Porque eso se lo enseñaban a los estudiantes, oye bien, ya luego de 40 años de estudio. Entonces, luego de 40 años de estudio, porque esto era algo demasiado elevado y profundo, ya tú tenías la capacidad de soportar este conocimiento. Así es. Y se te enseñaba apocalíptica. Oye bien, y número 2, entonces venía la otra parte donde la tradición se decía, ok, tú me preguntabas algo y yo te decía, yo no te puedo responder eso. Solamente la puede responder el carpintero o el hijo del carpintero. Wow. O sea, el meromero y el Y si había que pagar, ¿de dónde tú sacas eso si Jesús era pobre? Jesús nació en un pesebre, mala. ¿Quién pagó ese estudio de Jesús entonces? ¿Tú ves esa pregunta que usted está haciendo? Ahí es que no ha dañado la iglesia católica. Ajá. ¿Por qué? Lo primero es, hay que matar una vaca sagrada. Y usted me excusa. Dale, pero eso. hay que matarla. Dale, que hay 2 minutos. ¿Cuántos sabios vinieron de Oriente? Tome agua si usted quiere para que lo pueda decir.
¿Fueron tres? Oye. No fueron tres. Oye. Los sabios ¿Cuántos que fueron? vinieron del ¿Cuántos oriente. vinieron? Sí. Siempre Los te tres dicen que vienen Reyes los Reyes Magos. Digo, Magos. ellos eran que reyes, uno, sí, los eran Reyes Magos. sabios. ¿Cuántos vinieron? Mateo. Porque eso es lo que nos enseñaron, Oriéntanos, pastor. oriéntanos. De que tres Reyes Magos llegaron de Jesús, Baltasar, ¿cómo es? Tengo tiempo para buscar. Melchor. Sí, busca que nos vamos, bro. Gaspar, Busca, sí. Melchor y Baltasar. Esto está bueno, señores. Porque no Vamos a tener que dar una clase semanal aquí con ese tema. Por cierto, Joel, entre una cosa y otra, tú me debes mis reyes. Mire, no, ya No. está prohibido los Reyes Magos ya. No, ay, me Lo lo debe. prohibieron. lo que busca acá. Dice que vinieron unos magos del oriente. Unos magos. Primero, esa traducción es deficiente porque ¿qué tiene que ver la magia con la Biblia? Es verdad, está bueno. Eran sabios entonces. Claro. Eran La sabios. palabra que aparece en el texto arameo es una paráfrasis, jajam, que significa sabio. No eran magos, eran sabios. Primer punto. Segundo punto, ¿de dónde vienen? Del oriente. ¿Tú sabes qué le quedaba al oriente a Israel? Babilonia. Los judíos recuerdan que en el 586 a.C. estaban allá cautivos por Nabucodonosor. Y Daniel creó una escuela 450 años antes. Espadas, Joel, ¿A no qué había llegan machete. donde Herodes? Porque hay que pagar peaje. Hay que pagar aduana. Entonces vienen en caravanas. Claro. Traen tres. Lo que pasa es que el gancho es que Pero trae está tres bueno esto. elementos. Incienso, Mirra. oro Y y mirra. mirra. No eran tres. Lo que pasa es que estoy hablando de estas tres cosas. Era lo que se le ofrecía a los reyes en dotes. Escucha bien, la mirra era más cara que el oro. Yeah, en ese entonces sí. ¿Sabes por qué? Sí. Porque la el oro es mirra, una cosita. la tradición te dice que hay uno que es negro. ¿Tú sabes por qué que te dice que es negro? ¿Por Porque qué? la mirra venía de África. Entonces, la mirra, hay que ir a otro Baltasar. continente a buscarla. Carísima. O sea que en otras palabras, esos que llegan donde Jesús son los que patrocinan a Jesús. Ok, es que qué bueno que tú lo dices. Dios mío, pero ¿qué es esto? Esa- O sea, que él desde la cuna, mi Escucha amor. bien, el concepto de la pobreza de Jesús es ficticio. Lo crearon la iglesia católica. Y sobre todo, no nació en ningún pesebre. Es bueno que usted lo sepa. ¿Dónde Oh. nació? Pero tú estás. Pero eso Pero- es, tú pero estás tú matas baratando de uno, oye, longuito a la Navidad de él. ¿Cómo mata uno? Y usted No quiere había comer pesebre. No, yo voy a tomar agua. ¿Cómo que no? No, él tiene que venir a hablar de eso. ¿En qué nació Jesús entonces? No vamos ya. Ay, Dios mío, que hay que irse. ¿Qué es esto? Que no nació en un pesebre. No. Ay, qué lío. A ti En te el van a sacar los católicos de No, este país. hombre, en el siglo IV después de Cristo, Ah, yo le voy a unir a la católica. Jerónimo, por el papa de su tiempo, el papa de su tiempo le pide que haga una traducción. Se llama Vulgata Latina. Vulgar quiere decir común. ¿Qué pasa? Cuando él hace la traducción, como él no maneja, ¿verdad? Él maneja el idioma. Lo que no maneja son los modismos y aforismos. Y hace entonces y pone la palabra pesebre. ¿Por qué? Porque la iglesia lo que vendía era la humildad del Mesías. Ahora te pregunto yo, ¿cuál Uy. profecía decía que el Mesías iba a nacer en un pesebre? No. Claro. ¿Cuál profecía lo decía? Que No. me lo di, alguien me No, lo no, es demuestre. verdad, es cierto, Ninguna. es verdad. ¿Sabe dónde sí van a nacer? En una cabaña, en una sucá, en un Como una posada. no. Por ejemplo, había una fiesta principal, de las tres fiestas principales en Israel, que se llamaba Ya nos Sukkot. vamos. Se llama Fiesta de los Tabernáculos. Los judíos, Levítico 25, Dios le dijo, me celebraréis fiesta por parto perfecto. ¿De qué se trataba? Al lado del templo, escuchen esto, montaban una cabaña y ahí amanecían durante 7 días. ¿Por qué? Para recordar lo que pasó en el desierto. ¿Cómo era en el desierto con el tabernáculo? En cabañas. Alrededor de Sí, qué? correcto. Ok. Entonces, cuando Jesús nace precisamente en una de esas cabañas. Por eso dice que nace en Belén de Judea. ¿Por qué en Belén de Judea? Porque ahí era que estaba el templo. Entonces, que de ahí tú sacas. Porque la gente pregunta, ¿dónde estaba Jesús metido? Hasta llegar a la edad Tantos Ok. años. que salía a exhibirse. Es interesante notar que cuando Lucas habla que está a los 12 años que lo llevan al templo, que esto no es fortuito ni a la... No. El templo tiene varias subdivisiones. Una de ellas era donde estaban los escribas y los fariseos. ¿Por qué él está ahí? Número 1, dice la Biblia, dice en el texto, que por la costumbre de la fiesta de Pascua, número 1. Número 2, está en ese lado porque todo rabino llevaba a su hijo ahí para que los rabinos le hicieran un examen. A Jesús le están haciendo un examen de preguntas. Eso lo Y hizo- cuando él ¿se lo contesta, hizo a ellos? ellos se maravillan. ¿Por qué? Porque ellos le están preguntando. O sea, quiere decir que Jesús se preparó todos esos Era años parte- Su papá antes lo- de salir su público. papá lo parte de su preparó. capacitación, Su papá claro. lo preparó. Pero para carpintero no te da tiempo. ahí es que El voy. carpintero que te habló Carpintero ahorita. no, Es como 40 un máster de años máster. José era un rabino. ¿Y cómo yo me doy cuenta? Por lo que dice la Biblia. Dice Mateo, José que era justo
y no quería infamarla cuando el ángel se le aparece. Lo mismo aparece con Simeón, cuando Simeón dice que era justo cuando lo presenta en el templo al 8º día de nacimiento, porque los rabinos en el primer siglo se le llamaba de esa manera, justos en hebreo, sadik. Wow. Señores, gracias. La gente que está conectada con nosotros ahora, suscríbase a este canal, activa la campanita, comparte este contenido, que Vladimir tiene que volver porque este tema Tiene fue que casi ahí. volver, claro. Oye, pero este tema está... Claro que Wow, sí. este Pero tema- mientras tanto, puedes seguirlo en Ciclo Divino, Ministerio Ciclo Ciclo Divino, Vladimir Castro. Señores, es una bomba lo que él Tú tienes una tira cada escuela, vez hay que una él hace escuela. un video. Está abierta la escuela. La Claro. academia, claro. La academia. El viernes inicio el módulo de guerra espiritual, el módulo 3 de guerra espiritual se llama Ciclo Divino Academy. Gracias, hasta aquí nos llevó el Señor. Esto es mejor temporada. Demasiado bueno está esto. Dios, Demasiado lástima que bueno. el tiempo está acabando. Bendiciones mil, Vamos, hombre. vamos.